Hola, vamos a hablar sobre el sistema nervioso. Muy bien, el sistema nervioso. ¿Qué hace el sistema nervioso? Bueno, básicamente es uno de los organismos principales de mantener la homeostasis en el organismo. ¿Qué hace? Bueno, conserva las condiciones controladas dentro de los límites que mantienen la vida. Regula las actividades corporales respondiendo con rapidez mediante impulsos nerviosos. Tiene a su cargo nuestras percepciones, conductas, recuerdos e inicia todos los movimientos voluntarios, aun cuando no nos demos cuenta. Es el amo del control y la comunicación del organismo. Cada pensamiento, cada acción o emoción es un reflejo de la actividad del sistema nervioso. Se comunica con las células del organismo mediante impulsos eléctricos, que son rápidos y específicos y generan respuestas casi instantáneas. La neurología se encarga del estudio del funcionamiento normal y los trastornos del sistema nervioso, y la neurocirugía de los trastornos quirúrgicos que afectan a este sistema. Muy bien, el sistema nervioso, para poder desempeñar su papel, cuenta con tres funciones que son simultáneas o que se solapan entre sí. Las vamos a tener que dividir para su estudio. Primera, una de las funciones que tiene es un centinela, es un cuidador, es un observador. Utiliza millones de receptores sensitivos para observar los cambios que tienen lugar tanto dentro como fuera del organismo. Estos cambios se denominan estímulos y la información recogida se llama aferencias sensitivas. Todo aquello que ocasione que alguno de estos receptores o sensores se activan se llaman aferencias sensitivas. El hecho de que el sistema nervioso pueda percibir cualquier cambio se llama estímulo. Otra de las funciones, 2, procesa e interpreta las aferencias, ¿sí? Y decide qué hacer en cada momento. Y este proceso se conoce como integración. Y tercera, emite una respuesta activando ya sea músculos, ya sea glándulas, ¿sí? Mediante las eferencias motoras. Muy bien. Entonces, este centinela, hay un receptor, algún sensor del organismo que puede detectar un cambio que se llama estímulo, este estímulo genera una señal que va a llegar a integrarse, que va a llegar a un centro donde este centro, con la información que recibe, va a decidir qué hacer y la respuesta que va a dar, ¿sí?, se va a anotar. Ya sea, en este caso, en este esquema, por medio de un receptor de los órganos de los sentidos, va a tener una aferencia motora porque, como vamos a ver más adelante, va a ser una respuesta de un músculo. Pero no necesariamente puede ser un músculo, sino que también puede ser una glándula o puede ser la respuesta de algún otro sistema. Entonces, todo esto, todo lo que un receptor cumpla o se estimule, que es la respuesta, va a mandar esta señal va a generar un cambio o va a generar una respuesta y esta respuesta se va a dar. Entonces va a haber un aspecto aferente que viene de afuera, ¿sí? Se va a integrar y va a dar una respuesta eferente, ¿sí?, de efecto. Y así como podemos ver, pues hay diferentes lugares en donde estos cordones, estas respuestas, de acuerdo a lo que se dé por un receptor sensitivo, pues esta respuesta va a subir hasta donde tenga que llegar ese estímulo. Puede ser la corteza cerebral, puede ser el sistema, el diencéfalo, puede ser la corteza, puede ser cualquiera de los centros que integren o que sepan qué hacer con esa información, y de esta forma va a haber una respuesta que va a dar, ya sea una respuesta motora
o una respuesta a nivel de las glándulas. Ahora, para el estudio del sistema nervioso tenemos que entender que por su estructura o su actividad, por su estructura, se va a dividir en dos partes, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. ¿Sí? Aquí podemos ver en este esquema cuál es el sistema nervioso central y cuál es el sistema nervioso periférico en morado. El sistema nervioso central está compuesto básicamente por lo que es el encéfalo y la médula espinal. Estos son los centros de mando e integración del sistema nervioso. Como ya vimos, la integración es quien va a recibir esa información y darle una respuesta. El sistema nervioso central, pues, obviamente procesa diferentes tipos de información sensitiva que viene de afuera, aferente. También el mismo sistema nervioso central pues, es la fuente de los pensamientos, de las emociones, de los recuerdos, entre otras. ¿Sí? Ahora, estos impulsos nerviosos del sistema nervioso central estimulan ya sea a los músculos para que se contraigan o a las glándulas, entre otras, para que aumenten su secreción. Después de haber recibido una señal, se integra y se manda una respuesta que va a ir a un órgano o órganos o sistema determinado. Ahora, dentro del sistema nervioso central, el encéfalo es la masa de tejido nervioso más grande y compleja de todo el organismo. Más o menos 100.000 millones de neuronas, estamos hablando de 100 billones de neuronas, de las cuales entre 10 y 50 billones de estas células forman parte de la neuroglía, ¿sí? Entre las neuronas y la neuroglía, forman lo que es el encéfalo y este viene teniendo un peso aproximado de entre más o menos 1.300 gramos en el adulto. El encéfalo pues, es el centro de control donde se registran sensaciones, estas se relacionan, la información que ésta genera y es el lugar donde se toman decisiones, donde se generan acciones, donde se integra, donde tiene que haber muchas de las actividades que normalmente inclusive no nos damos cuenta, pero ahí se lleva a cabo. Es el centro del intelecto. El que su servidor esté preparando esta plática y el que ustedes la estén escuchando y la estén viendo, pues es una acción del sistema nervioso central donde se está integrando lo que ustedes están viendo y donde se está integrando lo que yo les estoy diciendo. Entonces es el centro del intelecto, de las emociones, del comportamiento, de la de memoria y además de nuestro comportamiento hacia los demás. Muy bien, el encéfalo como órgano pues presenta 4 partes principales. Tiene lo que son los hemisferios cerebrales, uno derecho, uno izquierdo y uno derecho. El diencéfalo, que viene siendo esta parte de aquí, ¿sí? El tronco encefálico, que es básicamente esto, y lo vamos a ver un poquito más adelante en detalle, y el cerebelo. Aquí podemos ver otra imagen donde viene lo que es uno de los hemisferios cerebrales. Esta es una mitad, sería la mitad izquierda, donde podemos ver lo que es uno de los hemisferios cerebrales, lo que viene siendo el diencéfalo, lo que viene siendo el tronco encefálico, ¿sí? Y lo que viene siendo el cerebelo. Los hemisferios cerebrales. Los hemisferios cerebrales son 2, uno izquierdo, uno derecho, y constituyen la parte superior del encéfalo y son las partes más grandes, ¿sí?, que el resto de las que habíamos mencionado. Aquí como podemos ver, que están divididos por lo que es la cisura intrahemisférica. Hay un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. Ahora, como podemos ver, toda la superficie de los hemisferios cerebrales aparece en crestas, no es una superficie lisa, ¿sí? Estas crestas elevadas se llaman circunvoluciones, ¿sí? Y a su vez están separadas por lo que se llaman surcos.
Aquí, como podemos ver en esta imagen, pues bueno, podemos ver lo que son las circunvoluciones, que es el plegamiento de este tejido, y las fisuras, que son surcos más profundos. Ahora, ¿por qué tiene esta característica? Bueno, en parte se dice que la función o la forma que tiene este órgano de esa manera es para permitir que haya una mayor superficie. Si esto lo extendemos, pues va a ser mucho más amplio que si estuviera compactado, ¿sí? Que si estuviera doblado. Es como un papel. Si ustedes toman una hoja de papel, pues tiene unas dimensiones determinadas, pero si la arrugan y la hacen bolita, pues obviamente es el mismo tamaño de la hoja, nada más que en un espacio muchísimo más compacto. Entonces, este tejido cerebral, ¿sí? Estos hemisferios tienen estas circunvoluciones y estos surcos. Y a su vez, estas fisuras o estos surcos van a permitir que haya diferentes partes o podamos notar diferentes áreas, ¿sí? Se va a dividir y nos van a servir para poder identificar diferentes partes, como podemos ver, la cisura de Rolando, la cisura de Silvio, etcétera, que van a dividir lo que es el lóbulo parietal, del temporal, del frontal, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si nosotros vemos, cada hemisferio cerebral tiene 3 regiones fundamentales. Lo que es una corteza, la corteza cerebral, que es la parte más externa, que básicamente es lo que se llama la sustancia, que está formada por lo que se llama la sustancia gris, ¿sí? La sustancia blanca, que es más interna, ¿sí? Y lo que vienen siendo ya estructuras muy específicas que se llaman núcleos basales. ¿Por qué basales? Porque están en la base de lo que viene siendo el cerebro, ¿sí? Aquí, como podemos ver que hay lo que es la sustancia gris, que es característica de la parte más superficial del encéfalo, en este caso de los hemisferios cerebrales, que se llama sustancia gris, una más interna, que es la sustancia blanca, y otros aspectos propios del tejido, que son los núcleos basales. Básicamente estos vienen siendo lo que viene siendo la unión de muchos somas neuronales. Esto viene siendo lo que son muchos axones, y estos vienen siendo somas específicos de determinado grupo, de cierto grupo de neuronas agrupadas que tienen esa característica. Y además una función. Muy bien, la corteza cerebral, la parte más externa del cerebro. El lenguaje, la memoria, la lógica, la respuesta emocional, la conciencia, la interpretación de sensaciones, el movimiento voluntario, son funciones de esta corteza cerebral. Y en esta corteza cerebral se han identificado muchas de las áreas funcionales de los hemisferios cerebrales. Por ejemplo, hay diferentes mapeos hay mapeos cerebrales que nos dicen que parte de la corteza tiene una determinada actividad. Por ejemplo, la corteza habitual está en el lóbulo occipital, la corteza auditiva en el temporal, la comprensión del lenguaje, el área motora. Diferentes partes del cerebro, de la corteza cerebral, son las que interpretan todo este tipo de funciones o todo este tipo de actividades cognitivas. Aquí podemos ver, pues bueno, ya con las divisiones, como habíamos comentado, en base a los surcos, pues poder determinar, por ejemplo, en el lóbulo occipital, que tenemos el área de asociación visual, el área premotora, el área motora primaria, ¿sí? el área de asociación auditiva, etcétera, etcétera. Generalmente, las áreas van en relación a los huesos que las cubren. El área occipital, el área temporal, el área parietal, el área frontal. Más sin embargo, ya en el mapeo cerebral propiamente dicho, pues hay diferentes áreas que ya están identificadas, donde podemos identificar el área del lenguaje, ¿sí? Como les comenté, el área auditiva, el lóbulo frontal, que tiene que ver con la conducta, etcétera, etcétera. Pero esto es lo que podemos ver y es parte de la función de la corteza cerebral. Muy bien, el diencéfalo.
El diencéfalo es una de las partes que se encuentra en el cerebro medio, ¿sí? Está por encima de lo que viene siendo el tronco encefálico, que es este, ¿sí? Y está rodeado por los hemisferios cerebrales. Aquí, a grosso modo, en esta imagen, podemos ver esta estructura que se llama cuerpo calloso, que básicamente no es otra cosa más que cuerpos axonales que van pasando para unir ambos hemisferios cerebrales. Y en esta parte se encuentra lo que es el diencéfalo. Y dentro del diencéfalo podemos encontrar varias estructuras muy importantes, que ya veremos en detalle, si no es en esta, en otras pláticas, que viene siendo lo que es el tálamo, el epitálamo y el hipotálamo. Por mencionarlo, aquí se encuentra, entre otras, funciones de regulación hormonal, control de la temperatura corporal, etcétera, etcétera. El tronco encefálico. El tronco encefálico está compuesto básicamente por lo que es el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo. Básicamente todas estas estructuras son responsables, son los núcleos responsables de las funciones autónomas, ¿sí? Rígidamente programadas y necesarias para la supervivencia. ¿Qué significa? Que aquí encontramos todas las funciones vitales. Aquí se encuentran los centros reguladores de la presión, los centros reguladores de la frecuencia cardíaca, los centros reguladores de la respiración. ¿Qué significa? Que en esta parte de aquí están los centros que le dicen al corazón, late, que le dicen a todo el sistema respiratorio, respira. Nosotros no tenemos enteramente, por ejemplo, cuando dormimos, si no tuviéramos un tronco encefálico no podríamos dormir porque nosotros no daríamos las órdenes de que respira ahorita, ya no respires, respira ahorita, ya no respires. No, el tronco encefálico se encarga de eso, de mantener las funciones autónomas, ¿sí? De mantener que haya circulación, de mantener que haya respiración, de mantener que haya presión, entre muchas otras, ¿sí? Además, aquí en el tronco encefálico podemos encontrar que son los núcleos donde salen lo que es unos nervios que se llaman pares craneales, que vamos a ver más adelante, y además controlan, como ya les había mencionado, actividades tales como la respiración y la presión arterial. Y por último, el cerebelo. El cerebelo, que algunos le mencionan el cerebro chiquito, pero bueno, el cerebro pues básicamente tiene una forma muy similar, porque también tiene el plegamiento de sus estructuras como si fueran circunvoluciones, ¿sí? No como si fueran, que son circunvoluciones que también le permiten en un pequeño espacio tener compactado tejido, y básicamente tiene también una corteza externa que está formada por sustancia gris y una interna que está formada por sustancia blanca. Básicamente, el cerebelo proporciona control temporal sobre la actividad de los músculos esqueléticos y el equilibrio, tiene mucho que ver en eso, ¿sí? Además, se encarga de que haya movimientos coordinados del organismo, coordinados en el sentido de que si doy un paso, ese paso se integra por un pie adelante y enseguida el siguiente. Además, también tiene mucho que ver con los movimientos finos, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, queremos tomar algo, pues si no coordinamos adecuadamente, pues fácilmente podemos, por ejemplo, tumbar un vaso, ¿sí? Entonces el cerebelo se encarga de eso, de mantener ese movimiento fino, no un movimiento de tratar de sujetar por sujetar, sino que darle la dirección, integrar todos los estímulos que vienen y que se tienen que integrar para que tengamos movimientos suaves y coordinados. Ahora, todo lo que es el sistema nervioso central, todo el sistema nervioso central tiene capas de protección. Estas capas de protección se llaman meninges. El cráneo y las meninges rodean y protegen, en este caso, al encéfalo. Más sin embargo, las meninges craneales, que
vemos que están ahí, también se continúan con las meninges espinales y tienen la misma estructura y llevan los mismos nombres. Son 3 capas que se van a encargar de recubrir el sistema nervioso central. ¿Quién conforma el sistema nervioso central? El encéfalo y la médula espinal. Entonces, estas meninges, que básicamente su función es proteger al sistema nervioso central, son 3 capas que se llaman dura madre, que es la más externa, el aracnoides, que se encuentra en medio, y la pia madre, que es la más interna, aquí como podemos ver en este esquema. Esta es la pia madre, está en íntimo contacto, en este caso, en esta imagen, como podemos ver, está en íntimo contacto con la corteza cerebral, la aracnoides, que es la externa, y la dura madre, que podemos ver aquí. Otra de las particularidades es de que el sistema nervioso central está rodeado por una capa de líquido que está contenido, ¿sí?, entre las meninges, específicamente entre lo que es la pia madre, que es la más interna, y la aracnoides, que es la capa media. ¿Cuál es la función de este líquido que se llama líquido cefalorraquídeo? Líquido, obviamente, porque es una sustancia líquida, cefalorraquídeo porque incluye tanto el encéfalo como la médula espinal. El líquido cefalorraquídeo es un líquido claro e incoloro que está compuesto principalmente por agua y protege el encéfalo y la médula espinal de daños físicos y químicos. ¿Por qué? Porque el líquido tiene ciertas particularidades como líquido desde el punto de vista físico, donde puede absorber o amortiguar, por decirlo de alguna manera, algunos impactos. Ahora, ¿qué otra función tiene? Transporta oxígeno, glucosa, que va desde la sangre a las neuronas y a la neuroglía. Como vamos a ver, la neuroglía es un tejido especializado del sistema nervioso central que se encarga de su nutrición, defensa, soporte, estructura, etc. Lo vamos a ver un momentito más. Y el líquido cefalorraquídeo circula continuamente a través de lo que son las cavidades del encéfalo, ¿sí?, y de la médula espinal por el espacio subaracnoideo. ¿Qué significa? Que está por debajo del aracnoides, debajo del aracnoides y antes de la pia madre, que es la más interna, ¿sí? Y obviamente rodea estos órganos. Se le llama, tiene un volumen aproximado de líquido, el líquido aproximado del líquido, el contenido de líquido cefalorraquídeo en el sistema nervioso central es aproximadamente en un adulto de 80 a 150 mililitros. Y tiene las características como si fuera, se le conoce como el aspecto normal que tiene es agua de roca, así se le llama. Entonces, ¿quién produce el líquido cefalorraquídeo? Hay unas estructuras, ¿sí?, que se llaman plexos coroideos. Y estos plexos coroideos son los que se encargan de la producción de líquido. ¿Y ese líquido de dónde viene? Es básicamente un filtrado del plasma, ¿sí? Estas estructuras se encargan de filtrar ese líquido, ¿sí?, para mantenerlo fluyendo desde el sistema nervioso central, ¿sí?, hasta todo lo que es el encéfalo y la médula espinal. Cabe mencionar que la estructura del sistema nervioso tiene diferentes, digamos, cisternas o espacios donde este líquido se acumula en un poco mayor cantidad, que se llaman ventrículos, ¿sí? Y además tienen diferentes estructuras que van a permitir el paso, ¿sí? Entonces, estos plexos coroideos, aquí podemos ver lo que son los ventrículos cerebrales. Este viene siendo el cuarto ventrículo, el tercer ventrículo, que son espacios donde se puede acumular este líquido cefalorraquídeo, y además va a permitir que esta producción, ¿sí?, llegue
a través de lo que es el canal central de la médula espinal, como lo veremos más adelante, irrigar a todo lo que es la médula espinal. ¿Para qué sirve este líquido? Pues entre otras cosas, pues además de protegerlo, pues le va a brindar nutrición, ¿sí? Que va a ser uno de los aspectos que también que tiene de función este líquido. Muy bien. Como vimos, el sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. La médula espinal es un conducto blanco, brillante, cilíndrico, de unos 42 centímetros de largo, que es la continuación de lo que viene siendo el tronco encefálico. Me voy a regresar un momentito para poder tratar de ver, aquí está. Lo que es el tronco encefálico, aquí es de donde emana, de donde sale, ¿sí? Donde se viene conformando la médula espinal. Esto hay que entenderlo, por ejemplo, en este caso, en esta imagen, el tronco cerebral se encuentra dentro de lo que es el cráneo, pero ya la médula espinal está fuera de lo que es el cráneo, ¿sí? Entonces, esta médula espinal, que se continúa del tronco encefálico, sale del cerebro, pero es una continuación. La médula espinal, pues bueno, constituye básicamente una vía de comunicación de dos direcciones, que va desde el encéfalo y hacia el encéfalo, ¿sí? Y además aquí se dan a cabo los reflejos que vamos a ver más adelante. Y al igual que el encéfalo, pues las meninges lo protegen. Aquí, como podemos ver, pues hay un espacio, está la dura madres, la pia madre, la aracnoides, ¿sí? Que también le funcionan como coberturas amortiguadoras y protectoras de esta médula espinal. Muy bien, la médula espinal está rodeada por la columna vertebral, ¿sí? Y esta médula espinal viene desde la continuación de lo que viene siendo el tronco encefálico, que está dentro del cráneo, y sale a través de él por el orificio, un orificio que se llama agujero magno, que se encuentra en el lóbulo occipital. Y de ahí se distribuye a través de todo lo que es el canal medular, ¿sí? Como si recuerdan, ya lo vimos en una de las clases, que es una de las cavidades, la cavidad medular, en la parte central o el orificio que tienen todas las vértebras de la columna vertebral, y es por donde surca o por donde se ubica y pasa la médula espinal. Cabría mencionar que el sistema nervioso central está protegido por hueso. Como podemos ver, al encéfalo lo protege el cráneo y a la médula espinal, que forma parte del sistema nervioso central, lo protege la columna vertebral. Ahora, esta médula espinal, pues básicamente es un conjunto de nervios espinales, ¿sí? Que salen de ahí. Ahora, este conducto cilíndrico básicamente está conformado por todas las vías que suben y llevan estímulos, y a su vez esos cables que bajan y llevan la respuesta, ¿sí? Sin embargo, la médula espinal como tal, aun cuando se encuentra alojada en la columna vertebral, más o menos a nivel de L2, ¿sí? Más o menos a nivel de L2, ya no lo podemos ver como es un conducto único, sino que tiene diferentes ramificaciones por los diferentes nervios, y esta estructura donde este conducto único se empieza a ramificar se llama cola de caballo, por su apariencia, ¿sí? Muy bien, entonces hay que recordar que de la médula espinal, ¿sí? Saliendo de lo que es la médula espinal a través de estas vértebras, nacen 31 parejas de nervios espinales.
Los nervios espinales están formados por una raíz anterior, como vamos a ver con detalle más adelante, y una raíz posterior, que se llaman raíces ventrales y dorsales. Ventrales porque están hacia el vientre, hacia adelante, y dorsales porque están hacia el dorso, hacia atrás. Estos nervios espinales van a tener la denominación del segmento del cual salgan, ¿sí? Entonces, tenemos nervios cervicales, nervios torácicos, nervios lumbares, nervios sacros, ¿sí? Ahora, a su vez, esta médula espinal recibe, ¿sí?, en su ramo ventral las raíces motoras y en el ramo dorsal las fibras motoras y en la ventral las sensitivas. ¿Qué significa? Que todos los estímulos que se producen en el exterior, las vías aferentes que vienen de afuera, suben a través de la médula espinal y la respuesta que se genera sale a través de la misma médula espinal, ¿sí? Entonces esta médula tiene ambas vías de comunicaciones bidireccionales, ese gran manojo de cables que vienen desde las terminaciones nerviosas y llevan estímulos hacia el sistema nervioso central y a su vez reciben la integración y la respuesta hacia el sistema, hacia la respuesta eferente que se va a requerir de acuerdo al estímulo que llevó a cabo el sistema sensitivo. Muy bien, si hiciéramos un corte en la médula espinal, pues vamos a encontrar que hay esta forma como de alas de mariposa o en H, ¿sí? ¿Sí? Y vemos que también hay una sustancia gris y una sustancia blanca, ¿sí? Muy bien. Las dos barras alargadas posteriores, ¿sí?, son lo que se llaman las astas dorsales, ¿sí? Y estas dos anteriores pues son las astas ventrales, ¿sí? La sustancia gris rodea el canal central de la médula espinal, que por este canal pasa líquido cefalorraquídeo. Asimismo, hay líquido entre la pia madre y la aracnoides. Muy bien, aquí podemos ver en este corte, un poco más específico, lo que habíamos comentado. Que la médula espinal tiene astas posteriores y astas anteriores, ¿sí? Las astas posteriores contienen interneuronas, que vamos a ver más adelante, ¿sí? Ahora, como habíamos mencionado, las astas posteriores, ¿sí?, básicamente reciben información sensitiva, como podemos ver. Y las astas anteriores llevan respuestas motoras. Otra de las características de estas neuronas es de que generalmente en el sistema nervioso todo lo que sea sustancia blanca vienen siendo axones de neuronas, mientras que la sustancia gris son somas de las neuronas. ¿Qué significa? Que es por aquí por donde pasan esos cables y es aquí donde esas neuronas pueden tener funciones. Inclusive podemos ver que aquí hay comunicación entre ellas y tener alguna respuesta como los reflejos que vamos a ver más adelante. Ahora, en los somas de las neuronas sensitivas, ¿sí?, que recordemos están en el asta posterior, ¿sí?, tienen una zona engrosada que se llaman ganglios de las raíces dorsales, que básicamente está formado en parte por lo que vienen siendo axones,
de las neuronas sensitivas. Muy bien. Las astas ventrales, como habíamos comentado, pues básicamente contienen las neuronas del sistema nervioso, entre otros, el somático, ¿sí? Que son los que van a llevar respuesta, ¿sí? En este caso, que pueden ser ya sea una respuesta motora porque va a activar un músculo o ya sea por alguna alguna neurona motora, pero del sistema nervioso autónomo, como vamos a ver, que va a estimular ya sea algún órgano, ya sea el músculo cardíaco, el músculo liso, alguna glándula, etcétera, etcétera, pero estas generalmente están fuera del control de la voluntad, a diferencia de todos aquellos estímulos que tienen que ver con el sistema esquelético o muscular voluntario, ¿sí? Ahora, el que estas raíces, tanto ventrales como dorsales, se unen, van a formar lo que se llaman los nervios espinales, que vienen siendo parte del sistema nervioso periférico, como lo vamos a ver. Muy bien. En la médula espinal, la sustancia blanca básicamente está compuesta de los haces nerviosos mielinizados, como vamos a ver un momentito más. ¿Qué significa? Que estos son básicamente los cables junto con su cobertura, que son los que transitan en estas secciones blancas. Y estos van a transportar tanto información hacia y desde el sistema nervioso central. Ahora, la sustancia blanca de cada lado de la médula se divide en tres regiones, que son las, como ya vimos, las columnas dorsales, las columnas laterales, perdón, ventrales y laterales. ¿Esto qué significa? Que la misma médula espinal tiene una estructura donde podemos encontrar diferentes haces en diferentes posiciones, ya sea dorsal, ya sea ventral o ya sea lateral. Todos los haces de las columnas dorsales son haces ascendentes que transportan aferencias sensitivas hacia el encéfalo. Todas los cables que estén acumulados en la parte posterior, en la parte dorsal de la médula espinal, llevan información, ¿sí? Y los haces, ya sea ventrales o laterales, pueden contener fibras, ya sea ascendentes o descendentes, pero generalmente motoras. Muy bien, entonces ya explicamos lo que viene siendo el sistema nervioso central, que es el encéfalo, la médula espinal, que como característica anatómica pudiéramos decir que son los que están cubiertos de hueso, que es el cráneo y la columna vertebral, ¿sí? Como sistema nervioso central, y ya vimos varias de sus actividades. Y también, por su estructura, vamos a hablar del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico, pues es la parte del sistema nervioso que está fuera de lo que esas estructuras óseas que ya comentamos, que vienen siendo básicamente el cráneo y la columna vertebral. ¿Y de qué está hecho? Pues básicamente de los nervios que nacen del encéfalo. Todos los nervios que salen del encéfalo y que salen de la médula espinal forman el sistema nervioso periférico, ¿sí? Ahora, ahí, como ya hemos comentado, están los nervios espinales que transportan impulsos desde y hacia la médula espinal, ¿sí? Ahora, los pares craneales, que son nervios que nacen del encéfalo, ¿sí? También son parte del sistema nervioso periférico. Ahora, estos nervios, ¿sí? Son cables, básicamente, de comunicación que unen todas las partes del organismo, transportando los impulsos desde los receptores sensitivos del sistema nervioso central o desde el sistema nervioso
central hacia las glándulas o los músculos. Entonces, el sistema nervioso periférico es todo ese cableado que viene de todas partes. ¿De dónde puede salir? Pues bueno, de los nervios espinales, de los ganglios, de los plexos que se encuentran, de los plexos nerviosos que están recubriendo muchas de las vísceras y que mandan a su vez información, o de los receptores sensitivos que tenemos en la piel, de los órganos de los sentidos, etcétera, etcétera. Todos estos cables que están por fuera del sistema nervioso central conforman el sistema nervioso periférico. Y por ejemplo, aquí una mnemotecnia, tenemos por ejemplo lo que habíamos comentado, los pares craneales, que son nervios que salen propiamente del encéfalo, ¿sí? Que son 12, el olfatorio, el óptico, el oculomotor, el troclear, el trigémino, el facial, el auditivo, glosofaringeo, etcétera, etcétera. Todos estos, salvo el 10º par craneal, que es el nervio vago, así se le llama porque es el que anda por todos lados, pasa por el tórax y pasa por el abdomen. Entonces, estos son los pares craneales. Aquí hay una mnemotecnia para podérselo aprender. Es el olfatorio, el óptico, ocular común, el patético, trigémino, motor, facial, auditivo, glosofaringeo, vádugo, espinal, hipogloso, pero también me lo puedo aprender así. Oh, mamá, papá, tengo minifalda. Ahora mis glúteos van a estar helados. Entonces, el primero, olfatorio. El segundo, óptico. El tercero, mamá, motor ocular común. Cuarto, papá, patético. Tengo trigémino, motor. Y así de esta manera podemos encontrarlos. Ahora, estos pares craneales hay que recordar que forman parte del sistema nervioso periférico. Los nervios espinales, que son aquellos que salen de la médula espinal, que salen fuera de la columna vertebral, ¿sí? Son 31 pares de estos nervios y están formados por la unión de las raíces tanto ventral como dorsal, ¿sí? De la médula espinal. Van juntos pero no revueltos, porque hay que recordar que unos llevan respuestas sensitivas, que llevan la información sensitiva, y otros traen la respuesta, ya sea, puede ser motora. Entonces, los ramos ventrales de todos los demás nervios espinales forman complejas redes que se llaman plexos, ¿sí? Que proveen las necesidades motores y sensitivas de las 4 extremidades. Podemos encontrar un plexo cervical, un plexo braquial, ¿sí? El plexo lumbar y el plexo sacro. Son uniones de los nervios periféricos para poder abarcar los tejidos y de esta manera permitirles integrar información. Muy bien, ¿cuáles serían en este pequeño cuadro, cuáles serían las funciones de la médula espinal y los nervios espinales? Pues bueno, la sustancia blanca de la médula espinal contiene los tractos, que son los trayectos de las neuronas sensitivas, de las neuronas motoras, y básicamente son las carreteras para la conducción de impulsos de los nervios sensitivos, que son los que mandan información al encéfalo, y los impulsos nerviosos motores desde el encéfalo hacia los tejidos que tienen que responder a estos estímulos sensitivos. La sustancia gris de la médula espinal es un sitio de integración, que básicamente suma, de potenciales posinápticos excitatorios y potenciales posinápticos inhibitorios. ¿Qué significa? Que van a poder regular de una u otra manera los estímulos que se reciben. Y los nervios espinales y los nervios que se ramifican a partir de ellos conectan con el sistema nervioso central, con los receptores sensitivos, los músculos y las glándulas de todas partes del cuerpo. ¿Y esto qué significa? Que de esta manera estos nervios son los que se van a encargar de llevar la información desde la uña del dedo chiquito del pie izquierdo, que le avisen al cerebro, ¿sí? ¿Sabes qué? Me acabo de machucar, y el cerebro mande una respuesta. Ok, voy a integrar a todos para que quites el dedo y te duela y te des cuenta, etcétera, 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 etcétera. Muy bien, aquí podemos ver en este esquema qué es lo que pasa. Bueno, el sistema nervioso central, que básicamente está formado por el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso central, todo el tejido nervioso que se encuentra fuera del sistema nervioso central.
¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues los receptores sensitivos, somáticos, especiales, neuronas, etcétera, 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 mandan esa información. Y de esta manera se manda una respuesta. Si son básicamente de acuerdo al estímulo, el sistema nervioso central determina que necesita una respuesta motora, camina, corre, siéntate, párate, etcétera, será al sistema esquelético. Y esto es el sistema nervioso somático, como vamos a ver más adelante. Si viene siendo receptores que moderen o que, como los sensores de un coche, determinen que falta oxígeno, que falta presión, que falta frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera, el sistema nervioso central también tiene respuesta para ellos y va a tener respuesta en diferentes tipos de neuronas que van a ser en algunos casos involuntarias, como el músculo liso, el músculo cardíaco, las glándulas, para que tengan una respuesta de acuerdo al estímulo que dio origen. Y asimismo, el sistema nervioso entérico, que básicamente cuando estamos hablando de entérico, estamos hablando del tubo digestivo, pues bueno, se manifieste en determinados sitios, ¿sí? Recibiendo información y dando a su vez una respuesta, ya sea de acuerdo a lo que determinaron algunos sensores externos al sistema nervioso entérico, ¿sí? O del propio sistema nervioso entérico. Muy bien, ya vimos por su estructura cómo se divide el sistema nervioso, que puede ser central o periférico. Vamos a establecer cómo funciona el sistema nervioso de acuerdo a su función. Muy bien, de acuerdo a su función, el sistema nervioso se divide en lo que es la división sensitiva o aferente, que consiste en nervios que transportan impulsos hacia el sistema nervioso central. Y hay la división motora o eferente, que transporta los impulsos desde el sistema nervioso central hasta los órganos efectores, ya sean músculos, ya sean glándulas, ¿sí? Ahora, esta división motora se divide en el sistema nervioso, somático o voluntario, que es el que permite controlar voluntariamente el movimiento de los músculos esqueléticos, ¿sí? Este es el sistema nervioso somático o voluntario, pero también hay un sistema que es el sistema nervioso autónomo o involuntario, que regula las funciones automáticas o involuntarias y que a su vez se divide en el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, que básicamente ambos tienen efectos antagónicos. El simpático aumenta y el parasimpático disminuye. Y aquí podemos ver en este esquema cómo está la división, ya sea por estructura, que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Más sin embargo, de acuerdo a su función, todo esto se integra. Entonces, hay un sistema, una división sensitiva, que la generan cualquier sensor u órgano que sea estimulado y que genere una respuesta, va a llegar ya del exterior o del interior. Vamos a poner un ejemplo, los órganos de sentidos, el que nosotros estemos viendo, tocando, oliendo, etcétera, va a generar un estímulo sensitivo que va a llegar al sistema, va a pasar por el sistema nervioso periférico, que son esos cables, va a llegar a un sistema de control, que es el sistema nervioso central, y dependiendo de este estímulo sensitivo, va a emitir una respuesta. Y puede ser una respuesta, ya sea somática, que le digan, sabes que viene un perro muy bravo, corre. Entonces nosotros nos vamos a ver obligados a correr. O, ¿sabes qué? Alguna respuesta involuntaria. ¿Qué significa? Tengo ganas de respirar más, o sabes qué, estoy respirando poco o tengo poco oxígeno. Y esto de una u otra manera va a estimular a que haya una mayor
frecuencia respiratoria, por poner un ejemplo. Entonces, y va a obligar que estos efectores, ya sea músculo liso, ya sea cardíaco, ya sean glándulas, estimulen, ¿sabes qué? Respira más rápido, respira más rápido. Entonces, este sistema nervioso autónomo, que es el que se encarga de conservar o de mantener las funciones vitales para mantener una homeostasis, le va a decir, si yo noto que tengo una baja oxigenación y los sensores se lo dicen, ¿sí? Le van a decir al sistema respiratorio, respira, 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 respira. Pero cuando nuevamente estos sensores digan, oye, ya tenemos suficiente oxígeno otra vez, ¿qué es lo que va a pasar? Este sistema nervioso autónomo le va a decir le va a decir primero al simpático, respira mucho, y después el parasimpático le va a decir, ya, párale, ya lo logramos, suficiente. Entonces, como habíamos comentado, o como se refiere, el sistema nervioso autónomo que controla esas funciones que nosotros no tenemos control sobre ellas, pero mantiene la homeostasis, estos dos sistemas se van a encargar de cuando sea necesario acelerarlo y cuando sea necesario disminuirlo. Muy bien. Para poder hablar del sistema nervioso tenemos que entender por quién está compuesto. Básicamente el sistema nervioso el tejido nervioso propiamente dicho está compuesto por dos tipos de células, que son las neuronas y son las células de soporte o de neuroglía. La neuroglía o glía básicamente son diferentes tipos de células que se encargan de sostener, de hacer una estructura, de nutrir, de proteger a las neuronas, ¿sí? Y mantienen, como todas las células, un medio a través de un líquido intersticial. El líquido intersticial básicamente es el líquido que rodea a estas células, ¿sí? ¿Quiénes forman estas células de soporte o neuroglía? Pues bueno, están los astrocitos, la microglía, los ependimocitos, los oligodendrocitos y las células de Schwann. Todos estos, cada una de estas células tiene diferentes funciones, ¿sí? Por ejemplo, se van a encargar de proteger, de cuidar las células de Schwann, por ejemplo, se van a encargar de mantener las vainas de mielina, que son el recubrimiento de un cable eléctrico, por decirlo de alguna manera, pero mantener este cable aislado en la propia neurona, etcétera, etcétera, etcétera. Son diferentes funciones que tienen estas células. Son las que, digamos, van a darle todo el armazón para que funcionen las células especiales del sistema nervioso, que son las neuronas. Las neuronas son células especializadas en la transmisión del mensaje, son el rockstar del sistema nervioso. Estas células son muy especializadas, como les había comentado, en la transmisión de mensajes que son básicamente impulsos nerviosos de una parte del organismo a otra. Las tenemos en todo el organismo, ¿sí? Una de las características de las neuronas es que tienen excitabilidad eléctrica, que es la capacidad para responder a un estímulo. Un estímulo es todo aquello que pueda hacer que una neurona transmita un mensaje, por decirlo de la manera, como a través de ese aspecto propio que se llama potencial de acción que tienen muchas células, ¿sí? Entonces, el que nosotros, por ejemplo, si ustedes hacen el ejercicio en este momento de tocarse un dedo, van a sentirlo. Ah, eso es, una neurona tuvo la capacidad primera de poder sentir eso, ¿sí? Y de transmitirlo a través, como un impulso nervioso, a través de algo que se llama potencial de acción. Muy bien. Entendiendo a la neurona y al sistema nervioso central, un estímulo es cualquier cambio en el medio que sea lo suficientemente importante para iniciar un potencial de acción, ¿sí? Un potencial de acción, básicamente, se traduce como un impulso nervioso, que es una señal eléctrica
que se propaga, ¿sí? Que viaja a lo largo de la superficie plasmática de la neurona. Por ejemplo, esta neurona se estimula y tiene la capacidad, algo que lo que hizo que esta célula se activara se llama estímulo. Hubo un cambio en el medio que logró hacer que esta neurona tenga la oportunidad, o sea, tenga el motivo por el cual activarse y generar algo que se llama un potencial de acción, ¿sí? Y este potencial de acción tiene la capacidad de propagarse a través de toda esta neurona. Muy bien. Todas las neuronas, aun cuando algunas son distintas a otras, tienen tres partes fundamentales. Lo que se llama el soma o el cuerpo celular, las dendritas, ¿sí? Y una axón, ¿sí? Y esta es la estructura básica de todas las neuronas. El soma, lo que es el cuerpo de la célula, básicamente, es el centro metabólico de la célula, tiene un núcleo, un nucleolo, retículo endoplásmico rugoso o sustancia de Denizli, ¿sí? Ese es el centro metabólico de la neurona, tiene un nucleolo y además tiene citoplasma, ¿sí? Y que tiene diferentes estructuras celulares como todas las células, ¿sí? Tiene ribosomas, tiene un núcleo, tiene microtúbulos, ¿sí? Neurofibrillas, que son los que se van a encargar de mantener la forma de la neurona, ¿sí? Digamos, es quien se encarga de hacer que la neurona sea neurona. Las dendritas, que vienen siendo, son prolongaciones de esta misma neurona, que son los cables donde se van a recibir, ¿sí? Y se van a transportar las señales eléctricas, ¿sí? Las dendritas son las prolongaciones neuronales que transportan los mensajes entrantes, ¿sí? Que llegan a la neurona, que van a pasar por el soma y de ahí a los axones, ¿sí? Como podemos ver en esta imagen. Ahora, todos, como ya habíamos visto, como ya habíamos comentado en las diapositivas anteriores, que las neuronas tienen lo que es el soma, lo que es el axón y lo que es las terminaciones axónicas. Bueno, todos los axones, que son estos, al final tienen diferentes ramificaciones que se llaman terminales axónicas, ¿sí? Y estas terminales van a tener pequeñas vesículas que tienen sustancias que se llaman neurotransmisores. Aquí, como podemos ver en esta pequeña imagen, como a través de las dendritas, ¿sí? Este impulso llega por medio de esta terminal axónica, llega hacia a una dendrita, a un soma, y a su vez va a pasar a otras células, ¿sí? Aquí vemos una terminación axonal de una neurona que le pasa este impulso, aquí como viene a este soma, a través de las dendritas y posteriormente a través de un axón. Y a su vez, este axón va a terminar en una terminal axónica y va a comunicarse con una o muchas neuronas. Entonces, las terminales axónicas, cada terminal está separada de la siguiente por un pequeño espacio que se llama hendidura sináptica, ¿sí? En este tipo de unión, aquí, esto se llama sinapsis, ¿sí? Cuando un estímulo pasa de una neurona a otra, se llama sinapsis, ¿sí? Estas neuronas básicamente se comunican a través de estas terminales axónicas. Como habíamos comentado, estas dendritas fueron estimuladas a través de una terminal axónica de otra célula, de otra neurona. El estímulo pasa a través de las dendritas al soma, al axón, y el axón termina en estas terminales. Y estas terminales van a tener
vesículas que se llaman sinápticas van a liberar una sustancia que se llama neurotransmisor y de esta manera van a inicialmente generar un estímulo en la célula siguiente. Cuando hay la comunicación que hay entre una neurona y otra se llama sinapsis y puede ser a una o a varias células, como podemos ver en este esquema. Si el estímulo viene de una terminal axónica hacia estas dendritas, estas pasan a través del soma, luego siguen a través del axón y posteriormente este estímulo puede darse a diferentes o a múltiples neuronas a través de estas mismas terminales axónicas y de esta manera se repite esto, se repite esta comunicación, que es la sinapsis. Muy bien. Como podemos ver dentro de lo que es el axón, que es este cable que une lo que es el soma y termina en las terminales axónicas, podemos encontrar una estructura que se llaman las vainas de mielina. Las vainas de mielina, ¿sí?, que en su mayoría de los axones neuronales están cubiertas, no todas, ¿sí? La mayoría de estas fibras nerviosas están cubiertas por un material blanquecino y graso que se llama mielina, ¿sí?, que es de aspecto similar a la cera. ¿Y qué es lo que hace esta mielina? Pues bueno, protege y aísla las fibras, aumentando su velocidad de transmisión. Vamos a suponer que esto no es otra cosa más que un cable eléctrico. Estas vainas de mielina son esa cobertura del cable, del cobre que va por dentro de un cable. Entonces, si no hubiera esta mielina, pues digamos que estos impulsos nerviosos pueden llegar a irse desparramando fuera de lo que viene siendo el axón de la neurona. Entonces, la función de la mielina es, además de proteger, aislar esas fibras para que no vayan a hacer corto con otras y aumentar su velocidad. ¿Por qué? Porque le permite circular mucho más rápido al no tener pérdidas. Esa es la función de las vainas de mielina. Son las células de Schwann, que son de la neuroglía, las que se encargan de mantener esta mielina en las neuronas. Muy bien, entonces como ya habíamos comentado dentro de la clasificación funcional, bueno, pues las neuronas se clasifican de acuerdo a la dirección en la que se transporta el estímulo, que pueden ser aferentes o eferentes, ¿sí? Bueno, muy bien. Las neuronas sensitivas pues tienen diferentes tipos de sensores. Y una vez que un estímulo adecuado activa un receptor sensitivo, la neurona sensitiva produce, como ya habíamos comentado, un potencial de acción que básicamente es transmitido hasta el sistema nervioso central y a su vez recibe una respuesta que sale a través de los nervios craneales o espinales. Aquí, por ejemplo, podemos tener un receptor de la piel, ya sea el de temperatura, de dolor, de presión, etcétera, etcétera, y esto va a generar un impulso que va a llegar hasta el sistema nervioso central o puede llegar a una interneurona y esto generar una respuesta. Si es somática, va a ser muscular y si es autónoma, va a ser un órgano. Muy bien. Tenemos neuronas sensitivas. Las neuronas sensitivas o aferentes pues transportan impulsos que vienen desde los receptores en cualquier parte del organismo, que puede ser inclusive en la piel, pueden ser en los sistemas autónomos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos, aquí como por ejemplo podemos ver un receptor de temperatura, ¿sí? Estas van a generar un potencial de acción que va hasta el sistema nervioso central. O ya sea un estímulo de presión, ¿sí?, que tenemos, son receptores que tenemos en la piel. Por ejemplo, el sentido del tacto está dado por estímulos ya sea a la presión, ¿sí?, a la temperatura, al dolor,
etcétera. Esto viene formando parte de lo que son los sistemas del tacto, ¿sí? Que son neuronas sensitivas. Pero también podemos tener un receptor de este tipo, que puede ser del gusto, ¿sí? Que también es una neurona sensitiva porque va a mandar información hacia el sistema nervioso central. Y ya las neuronas motoras, ¿sí? Que son las que vienen del sistema nervioso central, pues son los que van a ocasionar que haya una respuesta, ya sea muscular o ya de las glándulas a través del sistema nervioso periférico, a través de lo que son los nervios craneales y los nervios espinales, ¿sí? Aquí, por ejemplo, un estímulo en un receptor determinado en la piel que se está clavando, pues bueno, la neurona sensitiva en este caso transmite el dolor. ¿Y qué es lo que pasa? Puede integrarse, además de que se puede integrar en el sistema nervioso central, hay un centro de integración en la misma médula espinal que está dado por las interneuronas y que pueden mandar una respuesta o mandar una respuesta y diciéndole al músculo, quita tu dedo de ahí, ¿sí? Muy bien. Como habíamos comentado, las neuronas pues básicamente se comunican a través de impulsos nerviosos, ¿sí? La neurona como tal tiene una capacidad de excitabilidad que es al estimularse responder con un impulso nervioso y además transmitirlo a otras, ya sea a otra neurona, a otro músculo o a otra glándula. Si algo ocasiona que esta neurona estimule, algo hizo que esta neurona se active o se estimule y de esta manera puede transmitirlo a otras y para tener una respuesta. ¿Y a quién puede activar? Puede activar un músculo, puede activar una glándula, puede activar, etcétera. Otra neurona también puede ser. ¿Cómo sucede lo que habíamos comentado hace un momento del potencial de acción? Básicamente el potencial de acción, lo que viene pasando, lo que viene sucediendo es los cambios que suceden dentro de las células, ¿sí? Dentro de las células hay concentraciones de iones, que son elementos químicos, en este caso el sodio y el potasio, que tienen químicamente cargas eléctricas distintas. Y de acuerdo a su concentración, el cambio de estas cargas, por ejemplo, si el que haya un estímulo de una neurona va a ocasionar que se cambien la cantidad que cambie la cantidad de iones que hay o de cargas por estos iones que haya alrededor de la membrana, ¿sí? Entonces, algún estímulo puede ocasionar que cambie o que se permita la entrada de, por ejemplo, en este caso de sodio, y este sodio, al poder entrar a la célula, va a cambiar la polaridad, que es el polo de las células. Entonces, al momento que esto se da, ¿sí? Al momento que esto se da, pues básicamente, al haber este cambio de membrana, se genera este impulso eléctrico, ¿sí? Y este impulso eléctrico se va a dar a través de toda la célula. Es en el momento que tu potencial de acción se da, no hay quien lo detenga. ¿Qué significa? Que si el estímulo empieza, no se puede detener aquí o no puede decir, ya es suficiente, ya mejor aquí le paramos. No, es como si tuviéramos una cadena de dominos. En el momento que este cambio de polaridades de la membrana se da, ¿sí? Persiste a través de toda la célula. Más sin embargo, los mismos cambios dentro del medio celular van a ocasionar que esto vuelva a un estado previo, a un estado de homeostasis. ¿Sí? Entonces, el potencial de acción, cuando este potencial de acción, este estímulo eléctrico que viaja a través de una neurona y estimula un músculo, se llama potencial de acción muscular. Y cuando esto sucede
hacia una neurona se llama potencial de acción nervioso o impulso nervioso, ¿sí? Esto es lo que ya vimos en el sistema muscular, que se llama placa motora. Ya comentamos algo de la sinapsis, vamos a ser un poco más específicos. La sinapsis es una región donde se produce la comunicación entre dos neuronas o entre una neurona y una célula diana, que puede ser un músculo, puede ser una glándula. Y básicamente la transmisión es un proceso electroquímico, ¿sí? La transmisión a lo largo de la membrana es básicamente, aquí viene, como ya habíamos comentado, viene un potencial de acción que es un cambio eléctrico, pero este cambio eléctrico va a cambiar o va a estimular a que estas vesículas que tienen sustancias químicas que se llaman neurotransmisores se aboquen a lo que es este espacio, que es el espacio sináptico. Entonces, lo que ocasiona el estímulo nervioso es de que tanto estas vesículas que tienen neurotransmisores se libere su contenido, pero al mismo tiempo van a abrir estas llaves, estos canales que van a permitir que este neurotransmisor vaya hacia la otra célula y esta célula permita el paso de estos neurotransmisores. Al fijarse en estos receptores, van a hacer que haya un cambio en la célula postsináptica y se va a generar un potencial de acción. Esta es una sinapsis química. Sin embargo, también hay sinapsis eléctrica. La sinapsis eléctrica, que es la que se da básicamente entre las neuronas, ¿sí? Este sería el mejor ejemplo para hablar de la sinapsis química, viene siendo la placa motora, que es entre una neurona y un músculo, mientras que la sinapsis eléctrica puede ser entre una neurona y otra. ¿Y qué es lo que sucede? Pues el cambio eléctrico, va a haber cambios en la membrana celular, se van a abrir unos canales activados por voltaje, pero también los hay en la otra célula y van a permitir que haya paso de sustancias que van a alterar la polaridad, los polos de la siguiente membrana y de esta forma generar un potencial de acción. Entonces aquí podemos ver un ejemplo donde el impulso nervioso va a activar la liberación de neurotransmisores, los neurotransmisores van a viajar a través de la hendidura sináptica, van a estimular los receptores de la célula o de la neurona postsináptica y van a generar un cambio en la membrana y por ende un potencial de acción. Más sin embargo, en estas uniones también puede haber lo que se llama una sinapsis eléctrica, que sea el cambio de la polaridad de la membrana de la célula la que ocasiona que se abran estos canales y de esta manera, de una célula a otra, al haber un cambio en los electrolitos que hay hacia uno y otro lado de la membrana, generar un potencial de acción. Muy bien, el sistema nervioso central tiene la capacidad de generar lo que se llaman reflejos. ¿Qué son reflejos? Son respuestas rápidas, involuntarias y predecibles a los estímulos. Ahora, los reflejos tienen lugar en las vías neuronales denominadas arcos reflejos y están implicados tanto el sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico. Ahora, hay reflejos que se llaman somáticos. Este es un reflejo somático. Nosotros, al estar tocando una superficie caliente, primero quitamos el dedo y luego nos damos cuenta que lo quitamos. ¿Por qué? Porque primero se llaman somáticos porque tienen que ver con el cuerpo, con los controles de los músculos esqueléticos. ¿Y cómo se da? Pues a través de esa sensación, de este potencial sensitivo o este sensor que le está diciendo, oye, te estás quemando, viaja a la médula espinal y antes de subir a la corteza cerebral viene una interneurona que le dice, ¿sabes qué? Quita la mano. Entonces genera una respuesta motora que hace que haya un cambio. Más sin embargo, no solamente estos son de los que nos damos cuenta, pero también hay reflejos que son autónomos.
que se encargan de la actividad de los músculos lisos, el corazón y las glándulas. Por ejemplo, el que un vaso sanguíneo se abra o se cierre es un reflejo autónomo. Por ejemplo, si ustedes están acostados y se levantan, el sistema nervioso tiene que controlar la cantidad de presión con la cual va a circular la sangre en todos lados. Si no hubiera este tipo de respuestas, a la hora que nos levantaríamos, y sucede, a la hora que nos levantamos nos sentiríamos mareados. ¿Por qué? Porque no hay un suficiente aporte de sangre hacia el cerebro. Entonces el cuerpo, el organismo, el sistema nervioso específicamente, tiene que ajustar los conductos que llevan la sangre, en este caso los vasos sanguíneos, para que a la hora que nos levantemos, pues haya la suficiente presión de perfusión en todos los órganos, que puede ser el cerebro, puede ser el corazón, puede ser los pulmones, etcétera. Pero nosotros no nos damos cuenta de esto y son cambios que se suceden todos los días para mantener una homeostasis. Y estos se llaman reflejos autónomos, ¿sí? Y básicamente se estimulan lo que son los músculos lisos, el corazón, las glándulas, etc. Muy bien, ya habíamos platicado del sistema nervioso somático, que es el autónomo, es el voluntario, y del sistema nervioso autónomo es del que vamos a hablar en este momento. El sistema nervioso autónomo es la subdirección motora del sistema nervioso periférico, que básicamente controla todas las funciones corporales. Está compuesto por grupos de neuronas especializadas que regulan el músculo cardíaco, el corazón, el músculo liso, que está en las vísceras, en los vasos sanguíneos y las glándulas. Y se conoce también como el sistema nervioso involuntario. Entonces aquí recordemos un poco la clasificación, que cualquier estímulo va a llegar al sistema a través del sistema nervioso periférico al sistema nervioso central, y este va a dar una respuesta que ya sea que estimule el músculo esquelético, que nos vamos a dar cuenta y nosotros vamos a contribuir, o que no nos demos cuenta, ¿sí? Porque va a estimular el músculo liso, las glándulas o el sistema cardíaco. Y a su vez tiene dos divisiones, el simpático y el parasimpático. Entonces, el sistema nervioso autónomo, como ya habíamos comentado, tiene dos ramas o dos brazos, el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Ambos se ocupan de los mismos órganos. Tanto el simpático como el parasimpático inervan los mismos órganos, pero provocan efectos contrarios, actuando cada uno como el contrapeso del otro para que los sistemas corporales funcionen de manera normal. La división simpática activa el organismo en situaciones extremas como el miedo, el ejercicio, la rabia, etcétera, etcétera, huir, luchar, mientras que la división parasimpática nos permite relajarnos y conservar energía, ¿sí? Uno se va a encargar de aumentar la frecuencia cardíaca por algún estímulo y el otro, después de que este estímulo pase, disminuirla. Y aquí, por ejemplo, el sistema nervioso somático, que es el que tiene que ver con todos los músculos esqueléticos, pues tiene que ver a través del sistema nervioso central, sus respuestas pasa a través del sistema nervioso periférico. ¿Y quién es el que va a efectuar? Pues en el somático, básicamente, el músculo esquelético con un neurotransmisor como la acetilcolina. En el sistema nervioso autónomo, en la división simpática, que es el que se encarga de acelerar o de aumentar o de prepararnos para las situaciones extremas, ¿sí? Se va a dar ya sea por acetilcolina a nivel de los ganglios o acetilcolina a nivel de las glándulas. Y a su vez se va a liberar por medio de otros neurotransmisores como son la adrenalina o la noradrenalina, ¿sí? Y estos van a estimular ya sea el músculo liso, las glándulas o el músculo cardíaco. Mientras que en la división parasimpática va a ser también a través de ganglios, pero a través de la acetilcolina. Entonces, de esta forma, a manera de resumen o de corolario, pues bueno, para todos los aparatos y sistemas, el sistema nervioso central, junto con las hormonas del sistema endocrino,
Los impulsos nerviosos comunican y regulan la mayoría de los tejidos. Es un centro de control, ¿sí? Y quien le ayuda, como ya veremos en su momento, pues son el sistema endocrino. En el sistema tegumentario, que viene siendo lo que es la piel, pues bueno, los nervios simpáticos del sistema nervioso autónomo controlan la contracción del músculo liso, unido a los folículos pilosos, a la sudoración. Cuando se nos pone la carne de gallina, este es el efecto que viene del sistema nervioso autónomo. Y así también la sudoración cuando nos llevamos un susto, cuando tenemos una baja de la presión. Esto tiene que ver que este sistema tegumentario, ¿sí?, funciona a través del sistema nervioso autónomo. En el sistema esquelético, lo que son los receptores del dolor, el tejido óseo, informan a través de daño. En el sistema muscular, las neuronas motoras somáticas obviamente reciben instrucciones del encéfalo para que haya la contracción de los músculos esqueléticos para los movimientos, ¿sí?, entre otros. Además de, por ejemplo, entran otros como el cerebelo para coordinar cierto tipo de movimientos. El sistema endocrino, pues que va de la mano. El hipotálamo regula la secreción de hormonas, ¿sí?, que básicamente es un control hormonal, pero sin embargo hay neuronas muy específicas, como la neurohipófisis, que regula la secreción de hormonas hacia la médula suprarrenal. El aparato cardiovascular, pues en el bulbo nosotros tenemos pues el centro que se encarga por parte del sistema nervioso autónomo de regular la frecuencia cardíaca y la fuerza del latido cardíaco, y así también regular la presión arterial y el tono de los vasos sanguíneos. El sistema linfático, que también ciertos neurotransmisores van a ayudar a que haya una respuesta inmune. Del sistema respiratorio igual, controlar la frecuencia y la profundidad de la respiración, cómo ayudar a la digestión por parte del digestivo. El aparato urinario nos va a ayudar a determinar qué tanto, a mantener la presión. Va a haber estímulos que de ahí se den para que haya un aumento de la producción de orina o una disminución, una reabsorción de volumen, etcétera, etcétera, etcétera. Además, el sistema reproductor, etcétera. Como podemos ver aquí, todo lo que es el sistema nervioso tiene que ver con la homeostasis. Espero que haya quedado claro. Si hubiera preguntas, dudas con alguno de sus profesores, y si no, todas estas pláticas se obtienen de sus libros de texto, del libro de Mariev y del libro de Tortora y Dirección. Espero que haya sido útil esta plática para ustedes y estaremos pendientes de la siguiente edición. Muchísimas gracias.